Pero eso sabe... Sí. ¿Es con el caso? No, es para enviar un mensaje. Ah, ok. Muy bien. Bueno, damos un par de minutitos y comenzamos. Yo creo que más de una persona se... Sí, no tengo. Como colaborador. Ah, no creo. Sí, como que bueno. El mío también no está. Ah, Sí, eso no es. Pues ya está todo, ¿no? ¿sí? Damos un segundito más para... Sí. Ya, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, ya a pesar de la lluvia. Y vamos a dar inicio a esta segunda sesión de esta tarea sobre la recién publicada obra del Instituto Moderno, Fenomenología del Cuerpo. Ya el día de ayer, en primer lugar, pues Agustín expuso la inicial del texto, el objetivo, las dificultades, y también avanzó en la exposición de las primeras dos partes. De dos partes, y bueno, vamos a continuar con este trabajo que implicaría, en segundo lugar, continuar con la exposición de la segunda y la tercera y la cuarta parte del libro, y después, pues, obviamente, vamos a hacer un intercambio de ideas, de pensamientos sobre el texto, sobre lo que plantea, después de una pausa para la idea. Así que, pues, sin más, le damos la palabra a Agustín para que continúe su exposición. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, por seguir aquí. Y efectivamente voy a hacer lo que acaba de anunciar Luis Ignacio. Pequeñísima recapitulación de los análisis fundamentales del día de ayer, ¿no? ¿Recordáis? Había como dos elementos. Uno era esta descripción base de las situaciones dolorosas con los tres rasgos que yo destacaba: la disrupción, siquiera parcial, la succión localizada, este es un adjetivo del que vamos a hablar hoy abundantemente. ¿Qué localización es esta y cómo se identifica? Y en tercer lugar, la movilización inhibitiva, ¿no? Esos eran los tres elementos de la descripción base, pero hicimos también el trabajo ayer de empezar a tematizar lo que yo llamo en el libro núcleo álgico de la vivencia, que es una expresión, bueno, que tiene un cierto aspecto técnico, un poco al modo de esto del núcleo neumático, ¿no? El ideas 1, pero sin ninguna pretensión, verdaderamente de lo que se trata es de el análisis puesto sobre digamos, como el corazón del dolor mismo, que como yo presenté y luego comentamos ampliamente en el coloquio, a su vez dispara reacciones intencionales, vamos a decirlo, intencionalidades, en que el hecho de doler, el núcleo álgico, pasa a ser también objeto o término intencional como dolor. O sea, se podría decir que esa es la transición del hecho de doler a la realidad del dolor, ambas, por supuesto, individuales, ¿no? Entonces, en el análisis que iniciamos de este núcleo álgico,
de la vivencia. Recordáis que yo recuperaba uno de los elementos de la descripción base, que es el emplazamiento en el cuerpo, que quiere decir, por hacer una recapitulación mínima, es imposible sentir un dolor del cuerpo sin saber dónde está doliendo, sin tener una noticia inmediata, básicamente inequívoca, de dónde está el cuerpo del dolor. Por eso vamos a hacer más trabajo hoy, pero la primera instancia es este reconocimiento del emplazamiento como inherente al núcleo de la vivencia. Examinamos también el factor de intensidad. El hecho de que tampoco es posible sentir dolor, sobre todo la secuencia temporal mínima del dolor, sin tener noticia de si ese dolor va más, va menos, se mantiene, si se estanca, aunque yo realmente creo que casi ningún dolor se estanca, más bien ocurre al contrario, pueden tener unos zigzagueos espectaculares, o pueden tener verdaderamente tendencias más o menos, pero un dolor como tal, estancar en su intensidad, también es una figura más anómala, tiene también mucho que ver con este asunto de, bueno, en realidad estamos analizando la sensibilidad. La sensibilidad sí que no solamente eso presenta variación de grados, sino que parece que oscila con una constancia prácticamente permanente, ¿no? Bueno, la discusión, la elaboración de este momento de la intensidad tiene también el triste que acababa con esa polémica conversón que más bien permite la tesis de decir, bueno, los dolores del cuerpo y su intensidad propia, con su intensidad inherente, sin embargo, no responden a la idea, la que Bergson denuncia, ¿no?, de una posible composición de los datos inmanentes de la conciencia, de la vida, una composición cuantitativa, de tal manera que sean magnitudes mínimas las que construyen pues, el grado mayor del dolor, ¿no? No se trata de una cantidad en sentido propio, pero lo interesante, ahora contra Bergson, es que tampoco se deja concebir como una cualidad que varíe de especie, como bueno, puede cambiar sensaciones cromáticas, ¿no?, según una gama puramente de cualidades de color, ¿no? No, tampoco es realmente eso, porque justamente hay ir a más e ir a menos, ¿no? Yo creo que sobre estos elementos que teníamos de la sesión de ayer se puede plantear una pregunta, que es una pregunta un poco no sé si abrupta, ¿no?, pero que está recogida del libro. Que si se preguntan si en realidad el dolor no es una cualidad que varía de especie, ni es tampoco una cantidad en sentido propio, una magnitud propia, ¿de qué están hechos los dolores del cuerpo? ¿De qué están hechos precisamente para un análisis fenomenológico? Para un análisis inmanente, también por recordar este aspecto de la presentación de ayer, se mantiene siempre antes de cualquier determinación, digamos, fisiológica o también culturalista que se pueda hacer sobre esto, ¿no? Por tanto, en la propia perspectiva de quien está atravesando el dolor, de qué está hecha esta vivencia que él mismo o ella misma está sufriendo, ¿no? Esto yo creo que es una buena pista para constituir un tercer momento estructural de todas las vivencias de dolor. Antes, imposible vivirlo sin saber dónde está, imposible
y otros sin saber cuánto duele, es algo así como un cuento. Pues vamos a ver este tercer momento que tiene la misma conexión que los otros, es un rasgo estructural, un momento no independiente, la terminología de la tercera investigación lógica, y para el cual se ofrecen distintos nombres. Yo en el libro tiendo a preferir el de hechura carnal del dolor. Hechura carnal del dolor. Que corresponde básicamente a lo que en otros textos, a veces también en las propias encuestas de los hospitales para el seguimiento de los pacientes, correspondía a lo que se llama el modo de dolor, el carácter del dolor, ¿no? Este rasgo, tiene su dificultad a la hora de conceptuarlo. Es, sin embargo, decisivo es un poco ridículo porque todos son decisivos, todos son precisamente necesarios, pero yo creo que para el avance de la investigación sí es muy, muy significativo, y yo en el libro lo introduzco tirando de una cita de José Gauss. Es una cita no de algún texto filosófico, de alguna elaboración filosófica, sino de un aforismo en que él plasma su propia experiencia del infarto del miocardio, un primer infarto que tuvo como el año 58, murió una década después de un infarto. Y hay más apuntes en esos años acerca no tanto de los infartos, pero sí de cómo vivía su propia corporalidad. Este libro que es verdaderamente magnífico para el asunto que nos interesa. Y Hans dice así: el dolor del infarto no es ni punzante, ni quemante, ni lancinante, ni desgarrador. Es estrujante. Ahí acaba. Su apunte está publicado por Vera Yamuni, una recopilación de aforismos de Gauss. Fijaros qué curiosa serie de adjetivos, una serie de posibles modos de dolor diferenciados y que, en principio, se pueden dar en cualquier intensidad, en cualquier localización, ¿no? Por tanto, también en este sentido cumple el requisito que exige Husserl, que sea un momento disyunto, es decir, que tenga un orden de variación suyo propio. Cambiar de un modo de doler a otro no es cambiar de un modo de doler a una intensidad mayor o a una localización distinta, ¿no? En este aforismo yo creo que se esconde la siguiente clave. Ya creo que Gauss no lo comenta, aunque sí que hay otros, a lo mejor yo recojo alguno, pero en fin, no entra en este análisis. Y yo creo que la clave del análisis tiene que tomar nota de que esa serie de activos son todos ellos participios activos, comunicando un factor agente, todo esto por supuesto vivido desde dentro, pero todavía imprescindible, es decir, esos participios activos lo son respecto de un participio pasivo que es igualmente esencial, y que de hecho comparte de lleno la misma localización en que se descarga, ¿no?, el factor activo. Justo en el ejemplo de Gauss, no habría dolor estrujante si no es en la misma medida en que la carne, es casi imposible decirlo así, la carne animal está estrujada. La presión que ejercen unas zonas
del continuo corporal, lo es sobre otras partes que están acogiendo, están sufriendo esa descarga activa, ¿no? En los otros casos de la eliminación de Gauss, pujante, quemante, blanqueante, la verdad es que esto lo comenté en el primero, sí que es un grado de intensidad, es un desgarro extremo, ¿no? Solo como entre paréntesis, pujante, quemante, desgarrador, se da la misma estructura, esta suerte de circularidad por la cual usted en un dolor punzante es un dolor que penetra las carnes, con un filo, y ese penetrar las carnes no es solamente el sentirse ellas punzadas, el sufrir ellas, sino el estar siendo punzadas, no hay esa circularidad o hay esa implicación de la cara activa con su contracara pasiva, ¿no? En el caso del desgarro, pues sería lo mismo, esos dolores en que parece que el continuo de la sensibilidad del cuerpo, él mismo se está extinguiendo, ¿no? Pero claro, él mismo está extinguiendo, es decir, él mismo está ejerciendo la escisión que al mismo tiempo está sufriendo. Desde luego, el caso más extremo, de esta manera también, en el que se ve más clara esta estructura de hechura carnal, a veces la expresión cobra el sentido, ¿no? Digo que el momento más extremo yo creo que se da en el dolor quemante, Cuando uno se quema, el lugar del cuerpo que se está quemando es el que está ardiendo. Y el quemarse ese lugar es la otra cara del estar ardiendo. Y hay casi la titularidad, es una identidad, un círculo de identidad, vamos a decirlo así, cerrada sobre sí. Como todavía, no sé, acercarse más a esta estructura, quizás voy a leer como yo lo planteo en un fragmento del libro donde yo este asunto, donde se dice de la siguiente manera, se puede desde luego desglosar, yo voy a tratar de desglosar un poco más, pero que quede suficientemente claro, ¿no? El análisis fenomenológico conceptual me atrevo a proponer que este carácter del dolor, este modo del dolor, tiene esencialmente que ver con el modo determinado en que la afección, al extenderse por el lugar concernido, por el emplazamiento, altera en él la sensibilidad corporal y engendra una disposición o composición perturbadora que sustituye a la previamente tranquila. Es decir, el modo concreto de disponerse o componerse el dolor, el modo que permite distinguir esos cuatro tipos que señalaba, ¿no? El modo concreto de disponerse o componerse el dolor coincide con el modo de descomponerse la estructura de mi sensibilidad carnal en dicho emplazamiento. El dolor, se articula desarticulando a la propia sensibilidad. El dolor se compone descomponiendo y adopta así ese carácter por el que empieza a tirar como hacia afuera, o bien a penetrar como hacia adentro, o pasa a oprimir, o quema, pellizca, estira, o bien como Gauss estruja, ¿no? Yo creo que todos esos modos en realidad se pueden pensar a la luz de esta determinación genérica, que es verdad que es una suerte de bucle sobre sí misma, de la propia sensibilidad. La propia sensibilidad produce esa articulación en que ella misma se siente descompuesta, se compone descomponiendo, ¿no? Y por cierto, claro, no se trata como de dos fases diferenciadas y consecutivas, sino que es
un único núcleo, es justamente el rizo del dolor, ¿no? Sí, como de bien, esta tematización de la hechura carnal, bueno, se hace eco y extraña, bueno, yo reconozco esa deuda con un análisis bastante conocido de una estudiosa norteamericana, en los años 80, publicó un libro, es un libro muy, muy impresionante de análisis de la tortura, sobre todo de la tortura, de la guerra, pero que tiene unas páginas extraordinarias sobre de qué consiste estar en el dolor, prueba también de que verdaderamente se pueden hacer aportaciones fenomenológicas, incluso teniendo en este caso otro tema, como era el suyo, bueno, otro tema central, realmente. Bueno, en todo caso. Y ella ofrece una lista de 8 características del dolor, y una de ellas es la que llama agencia interna. Agencia interna. Por la cual quiere decir que efectivamente hay ese factor activo que corresponde a la agencia, pero que actúa o que se desencadena ya desde dentro de la propia corporalidad. En su caso es el ejemplo que la persona herida por el útil, por el instrumento de tortura, en el momento en que sufre, no sé, el golpe, en el que sufre la descarga eléctrica, ya no siente el elemento que lo produce, sino que pasa a sentir el dolor, el cual opera como si fuera un arma. Este es el punto. Opera desde dentro como si fuera un arma. La agencia interna, la expresión que ella utiliza, responde a una forma que en inglés, one's own body hurting one, el propio cuerpo haciendo daño a mí mismo. En el planteamiento de Scarry es verdad que hay como creo que es una vacilación, si se ha dicho en alguna ocasión, yo creo que como un criterio, hay una vacilación entre si ella concibe la agencia interna verdaderamente, un poco como yo lo he introducido con Gauss, ¿no? Como un momento de las vivencias dolorosas, o más bien porque ella, y yo esto segundo lo subraya extraordinariamente, como una suerte de patrón universal de metáforas naturales, de metáforas casi espontáneas, para recoger la experiencia de dolor, ¿no? Es cuando la gente dice que el dolor en la espalda era como una corriente que me recorría de arriba abajo, o el dolor cruzante era como un cuchillo que penetraba, el dolor desgarrador era como unos canes en mi interior que mordían sin parar, ¿no? Bueno, ella eso la verdad es que no le plantea un problema, no hace una elaboración de si es una cosa, si es la otra, si son las dos. Yo creo que realmente lo más apropiado sería decir, bueno, es que precisamente es patrón universal de metáforas porque es un rasgo constitutivo de la experiencia, ¿no? Y otra cosa interesante es que ella tiende a describir esta agencia interna de una manera, por así decirlo, global. Es el cuerpo el que me está dañando, el que me está produciendo dolor, ¿no? Y yo creo que, sin embargo, es mejor justamente hacerlo en términos no globales, sino parciales. Es siempre una parte o una zona la que está descargando esa potencia que daña, que duele. Estaba quitando casi sobre sí misma, sobre ella misma, ¿no? Pero bueno, estos son matices un poco menores y que, sin embargo, de alguna manera permiten completar esta idea del núcleo álgico de la vivencia con los
tres momentos estructurales, que sería ubicación parcial, esto lo digo que trabajaremos más hoy, ubicación parcial, intensidad no sumativa, y es importante seguir su ejemplo siempre esto, y en tercer lugar, esta hechura carnal, en los términos en que yo lo he presentado, muy cerca de Descartes, con algunas variaciones, ¿no? Que es verdad que en castellano, por lo menos en el castellano de España, equivaldría a así como lo que se llama compostura. Es que en castellano el término compostura se usa, por ejemplo, para determinados, por ejemplo, arreglos de ropa, un desgarro o un roto, ahí se hace una compostura con el propio tejido, se lo compone, se lo dispone en una disposición que no es la suya propia para cubrir el propio boquete que se ha producido. Se dice también algunos sitios, ¿no? de los propios vinos, ¿no? Una compostura es casi una alteración, pero no llega a ser del todo una alteración. Bueno, en todo caso, hechura carnal, que es lo más expresiva, y hay una meditación todavía creo muy importante que añadir, y sería la relativa a que estos rasgos inherentes de toda vivencia de horror, el dónde, el cuánto, el cómo, constituyen esa vivencia si al mismo tiempo se ve y se subraya que de suyo están determinando el rasgo o el sesgo aversivo del dolor, el carácter, se está invitando la negatividad con que el dolor se vive, ¿no? Como verdaderamente algo que sucede de pleno en el presente de la existencia, en ese sentido que es plenamente positivo, pero su positividad consiste en su negatividad. Consiste de esta manera, en esa agencia interna, que daña. Y que daña quiere decir que se vive como sufrimiento, que se está sufriendo, justamente por la compenetración de esos tres rasgos. Esto quiere decir, claro, efectivamente distinguimos y relacionamos, reunimos los tres rasgos, pero lo que es absolutamente fundamental es tener a la vista que no se está a falta de o a la espera de una suerte como de sesgo valorativo o de rasgo axiológico que sea el que se haga cargo de que esa compensación de momentos es negativa, es daño del propio cuerpo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el núcleo óptico se puede describir efectivamente con esos tres rasgos estructurales, pero es absolutamente decisivo el tener a la vista que claro, lo que podemos llamar ubiestesia, localización, hiperestesia, intensidad, implica ya de suyo el carácter de nociestesia, de sensación de lo aversivo, y yo creo que además aquí es donde yo creo que es prácticamente inevitable introducir en la descripción la expresión de mal. Es que sabe mal, sabe a mal, hace mal. No hay por qué cargar ahí el sustantivo, el adjetivo, el sustantivo mal o el adjetivo correspondiente con ninguna connotaciones de ningún tipo, de valoración acerca de la vulnerabilidad de la personalidad humana, de su fragilidad, de su
estar amenazada. No, es que no hay nada de eso, no, es simplemente que el gente por el hecho de ser dolor hace mal. Por tanto, no es que esté anunciando una amenaza para el organismo, no es que esté anunciando que esa quemadura va a causar un daño orgánico, va a causar una lesión. En el caso de Gauss, que esa opresión que estruja el pecho, en realidad lo que anuncia es un problema cardíaco que puede llevar a la muerte. En el análisis básico, el carácter no específico no está en lo que anuncia, sino en lo que hace presente, en lo que hace real, ¿no? Y además yo creo que precisamente porque hace real ese es el término que yo utilizo, ese maleamiento de la carne, es por lo que puede cumplir la función de anunciar otro tipo de males, males orgánicos conexos con la propia presencia del mal que es el dolor, ¿no? Bueno, no sé si intentar decirlo más formas, porque es algo, incluso en el diálogo se puede ver más claramente, es un poco también la idea de que los dolores del cuerpo se sufren. Los dolores del cuerpo llevan consigo el sufrimiento del propio cuerpo. Es el propio cuerpo el que lo está sufriendo, y ese sufrirlo, implica en este caso analíticamente, implica conceptualmente, así como lo que, yo creo que esto es sumamente expresivo también, y que aparece en la Sí habló Zaratustra, ¿no? Patente al final del libro, el canto de la embriaguez, los placeres piden eternidad, el dolor dice pasa. El dolor dice pasa, no se puede decir una manera más directa y más rotunda. Es que es el cuerpo que se muere, pero es que es como la voz del dolor, la que está diciendo pasa, cesa, desaparece. Son todas formas de glosar la misma idea. Yo creo que lo interesante es que este análisis a través del núcleo óptico permite una comprensión, digamos, analítica de esa afirmación, que es completamente corriente y que también recorre la historia de la filosofía. El dolor es placentero, el dolor es aversivo, el dolor es pero es que es justamente esa compenetración de esos momentos experimentados en la carne, por la propia carne, lo que trae consigo esa condición, ¿no? Bien, y con esto creo que tendríamos prácticamente presentada la tercera parte del libro y podríamos pasar ahora a la cuarta. Recordad que el pequeño esquema que presenté, análisis estructural de las situaciones dolorosas, análisis del núcleo óptico y la última parte sería algo así como avances hacia una ontología fenomenológica del cuerpo que se duele, del cuerpo que está en el dolor, con este doble movimiento de que es no solamente acercarse a cómo la vivencia de dolor así analizada ilumina la estructura de la corporalidad, sino también cómo esa misma estructura de la corporalidad permite todavía profundizar más en el análisis descriptivo de la vida, ¿no? Así que esto es lo que yo presentaría también ahora, y que bueno, como sí, un poco el título, muchas pretensiones, digamos, pretensiones de que se van a hacer aportaciones notablemente significativas acerca de la ontología fenomenológica del cuerpo. Más bien yo creo que lo que os puedo presentar es cómo
el análisis que hemos llevado hasta ahora, de cierta manera, está pidiendo, claro, una fenomenología más radical de la sensibilidad, que ha estado presente en toda la discusión, en la conversación que teníamos ayer, ¿no? Por supuesto, la tematización implica el curso de todo este asunto como sensación del sentimiento, ¿no? Y yo creo que efectivamente sí se lleva un poco adelante esa fenomenología un poco más radicalizada de la sensibilidad que se necesita para el análisis del dolor, se encuentra uno ante el panorama de la ontología fenomenológica del cuerpo. Yo creo que la manera más clara de presentarlo aquí sería decir, bueno, tenemos esos tres momentos, también es digo tres estructuras del núcleo álgico, y la cuarta, que es el maleamiento, ¿no? Claro, es como una máquina, que es la integración de las situaciones, tanto de la intensidad como de la hechura carnal. Bueno, se ha hecho una cierta elaboración. Yo he presentado como me parece que habría que tematizarlo. Y sin embargo, del factor de la localización no se ha aportado prácticamente nada más desde la descripción base. Lo único que decía es, bueno, el tirón sobre la atención la succiona hacia el cuerpo y hacia un lugar del cuerpo. Ese lugar puede ser un punto, puede ser una zona, puede ser muy amplio, puede ser muy restrictivo, pero es siempre una delimitación en el cuerpo. Y en esta descripción, en realidad, nos valía cualquier digamos, determinación corporal, tal como las identificamos pues, en la vida cotidiana, cualquier miembro de nuestro propio cuerpo, la rodilla, la cabeza, el estómago. Y sin embargo, yo creo que ahora de lo que se trata es de elaborar esto un poco más porque está como a la vista, por lo menos creo que se puede ver que los dos rasgos de hechura carnal y de intensidad, también es esa idea de hablar de maleamiento de la carne, no se pueden, digamos, fundir de suyo de inmediato como diciendo, bueno, y eso es la rodilla, o eso se vive directamente en la rodilla, ¿no? Hay más bien que introducir, yo creo, una diferenciación que es la que yo voy a elaborar un poco, esto también tiene su dificultad, pero bueno, que voy a tratar de presentarlo, una cierta diferenciación estructural entre lo que es la intimidad del cuerpo, que es la intimidad carnal, y lo que es, bueno, la realidad del cuerpo tal como lo vive el propio sujeto que está en el dolor, ¿no? Esa realidad del cuerpo, que también pues, tiene mucho también del fenómeno visible, del fenómeno bueno, parificado, como dice Jesús, con tantos otros cuerpos humanos en que bueno, se puede ver sus rodillas, su cabeza, se puede ver el lugar de su estómago, y sin embargo no se puede ver el dolor que yo vivo ni siquiera en mi propio cuerpo, claro, ni siquiera cuando esa parte de mi cuerpo está enteramente a la vista, el dedo sobre el que ha caído el martillo, bueno, es la rodilla que estoy mirando, bueno, sí, pero precisamente el maleamiento de la carne no fiestésico no es un dato fenomenológico ni en sentido genético ni en sentido estático equivalente a la de un miembro del propio cuerpo, ¿no? Bien, ¿cómo presentar esto? Bueno, yo en lo que me apoyo realmente es en el texto de Elías Bosch,
porque me parece que ahí realmente la teoría fenomenológica de la sensibilidad da un paso de gigante, un paso absolutamente fundamental. Es en cierto modo el mismo paso por el que el cuerpo pasa a formar parte de la inmanencia radical de la vida que hace experiencia del mundo. Eso es vida encarnada, vida corporal, precisamente porque la tematización de la sensibilidad no solamente se enriquece, sino que incorpora una dimensión del análisis que hasta entonces en la obra publicada de José no estaba. Recordarán ustedes que la teoría básica de la sensación, tanto en las sensaciones lógicas como en el primer libro de Ideas 1, viene dada por la afirmación de que las sensaciones, que pensaba en el empirismo, nunca son el término de nuestra percepción, ¿no? Yo no percibo mis sensaciones visuales, sino que percibo los colores de las cosas que estoy viendo. Yo no oigo mis sensaciones acústicas, sino que oigo la canción que me gusta y que estoy disfrutando, ¿no? Las sensaciones no son el término de las percepciones, de la percepción sensible, pero también esa teoría básica, que es una teoría poderosa, las sensaciones tampoco son las responsables de, vamos a utilizar esta expresión, del vuelo intencional de la conciencia, el hecho de que la percepción va fuera de sí, no está dirigida sobre sus propias sensaciones, sino que está orientada a lo que se le ofrece, al espectáculo de la realidad. Ese vuelo intencional, Husserl no lo hace depender de las sensaciones. Utilizar solo un ejemplo, siempre vamos a usar un ejemplo realista, ¿no? Sí que aparece en busca del tiempo perdido, ¿no? El protagonista se levanta soñoliento, ha dormido poco, tal, descorre las cortinas y al primer golpe de vista, en su habitación que está frente al mar, es incapaz de distinguir hasta dónde llega la playa, hasta dónde llega el mar, hasta dónde llega el cielo. Por así decirlo, tiene un aflujo, tiene un campo cromático completo, con sus matices de cualidades cromáticas, pero el vuelo intencional de la percepción, que es, se llama objetivación, sin sentido absolutamente mínimo, pero que precisamente lo que hace es delimitar objetos, tipificarlos, relacionarlos. Nada de eso, al menos en ese primer instante, todavía ha hecho, está como midiendo el puro aflujo de las sobre esta comprensión un poco estándar de las sensaciones, están a la base de las percepciones y sirven para exponer, para mostrar aquello que aparece, para dar plasticidad a aquello que aparece, ¿no? La pieza que añade Ideas 2, que desarrollan más ampliamente Ideas 2, es que resulta imprescindible diferenciar entre los distintos campos sensibles, digamos, los distintos sentidos externos, por entendernos, ¿no? Visual, acústico, fundamentalmente, en su caso olfativo, distinguirlos del campo de la tactilidad, del campo táctil. Por así decirlo, la sensibilidad se articula según dos formas diferenciadas que hacen que todos los campos sensibles, excepto el táctil, queden situados de un lado de esa expresión y el segundo quede reservado en exclusiva para la tactilidad, ¿no? Y la tesis husserliana es el campo táctil
sentido del tacto, tiene una cosa antes todavía. En verdad, cuando percibimos a través del tacto, la estructura esa básica de que estoy percibiendo la lisura, la aspereza de la mesa y que por tanto eso es posible porque cuento con sensaciones táctiles, cuento con un aflujo precisamente en las palmas, en la punta de los dedos, en la palma de la mano, un aflujo de sensaciones, pues eso, de rugosidad, de dureza, de temperatura y además porque identifico, porque capto a través de ellas la mesa dura, más o menos templada, rugosa, etc., ¿no? Esa descripción, por tanto, todavía se adhiere a la comprensión estándar de la intencionalidad, pero lo que añade Ideas 2 es esta idea de que el campo táctil, el campo de la sensibilidad táctil, es la única sensibilidad radicalmente espacial, verdaderamente extendida en el espacio. Sensaciones como las que yo acabo de comentar, sensaciones táctiles, en fin, de contacto, las sensaciones también, de la dureza que yo veo como presión, sensaciones de presión en la punta de mis dedos, el calor o el frío, todo ese tipo de sensaciones tienen un emplazamiento intrínseco. Tienen un sitio que es el suyo propio que las identifica y las diferencia. Por ejemplo, basta pensar si yo estoy realmente al mismo tiempo que presionando sobre la mesa, pasando mi otra mano por mi pierna. En ese caso, cada una de las manos tiene un repertorio de sensaciones distintos y esas sensaciones se funden con el lugar en que están ocurriendo, Son sensaciones como el traductor español de Ideas 2 dio con un término verdaderamente inmejorable que merece un reconocimiento siempre que se use, ¿no? Son sensaciones ubiespecíficas, sensaciones con identificación del lugar, propio, por así decir, son sensaciones que tienen lugar, que toman un lugar, que toman cuerpo, porque, esto lo voy a presentar enseguida, el campo táctil primordial y unitario es el aquí absoluto de mi cuerpo, es el aquí sensible de mi cuerpo, es la tactilidad la que determina el confín y la dilatación de mi cuerpo, hasta dónde llega mi cuerpo, hasta dónde llegue la tactilidad, que siente localmente, ¿no? En la exposición de Ideas 2, en cierta manera lo que se maneja es que esta espaciosidad del tacto es un espacio intermedio, más que un espacio intermedio, es un sentido intermedio de espacio entre el propio de las cosas de la experiencia, de las cosas percibidas, que pueden estar más cerca, más lejos, puedo acercarme a ellas, puedo distanciarme de ellas. El campo táctil no me puedo acercar ni alejar, no puedo apartarme de ninguna manera. Si me aparto de las cosas, por supuesto, el campo táctil tiene conmigo allí donde vaya, ¿no? Por eso, aquí absoluto del cuerpo y del yo, ¿no? Pero decía una noción intermedia de espacio entre el espacio perceptivo, que se da en perspectivas, que se pueden hacer cambiar las perspectivas, aunque se siga percibiendo lo mismo, y por otra parte, esa espacialidad propia de los campos de sensaciones que no son el táctil. Por ejemplo, el visual, el ejemplo que yo os presentaba, eso antes de la objetivación es algo así como una plancha de colores con sus contrastes internos, una plancha cromática
que en principio es solo bidimensional, tiene en fin, altitud y longitud, ¿no? Pero no tiene profundidad, ¿no? Y no tiene tampoco permanencia. Y estos dos rasgos sí que los tiene la sensibilidad táctil, la corporalidad sensible, ¿no? Tiene profundidad, en el sentido de que, no sé, vamos, no estaría bien escrito si yo dijera, bueno, las sensaciones que me afluyen cuando toco la superficie de la mesa están justo en ese punto que entra en contacto con la mesa. Realmente es evidente que no es así, sino que ya se extienden por la mano, que pasó por la palma, más o menos hacia el codo y tal, y también por un cierto interior, por una cierta división de profundidad que se vive en el cuerpo propio. Por ejemplo, se vive también con cualidades sensibles como el calor o el frío. Cuando se dice el frío se me mete dentro, es que verdaderamente parece que los datos fenomenológicos avalan que esa es la situación. No es que la superficie de la piel tome noticia del frío, además esto es, ¿no? Acogiéndolo, sintiéndolo directamente, sino que ese frío se extiende por la superficie corporal, que ya no es solamente superficie, es también hondura, podemos decirlo así, que yo creo que hay que decirlo así, adentros corporales, ¿no? Por tanto, es un cierto espacio tridimensional, por supuesto, sigue sin ser un espacio tridimensional parejo de las cosas, y tiene también permanencia, está siempre dado, no puede dejar de darse, no puede faltar. Se puede perder la vista, pueden desaparecer los campos visuales, se puede perder el oído, se puede perder el olfato, no se puede, un vidente no puede perder este espacio táctil, por así decirlo, sin perder su condición corporal, sin perderse. La elaboración de ideas 2 creo que es extraordinaria, esos alardes descriptivos de Husserl. A mí me parece que realmente si ese libro estuviera publicado en el momento en que estaba compuesta la primera versión, en torno al 14, incluso cuando está compuesta la segunda, en torno al 25, el destino de la filosofía hubiese sido algo distinto. No sería en ningún caso como una especie de originalidad, es decir, que Husserl es un filósofo radical del cuerpo. Yo creo que a la luz de estas elaboraciones se pone en manifiesto, ¿no? Bueno, digo entonces, en la elaboración de ingresos hay también esta insistencia en que los otros órdenes de sensaciones, si pensáramos un vidente que solo contase con los otros órdenes de sensaciones, en realidad ese vidente lo que no tendría es cuerpo propio. No podría delimitar hasta, cuál es la extensión propia y exclusiva que delimita su ser corporal. Sería una cosa parecida a lo que se ve en esa película, ¿no?, de Los Ángeles sobre Berlín, ¿no? En fin, unos sujetos que son capaces de ver, son capaces de oír, son capaces de moverse, pero claro, lo que mueven es algo así como un vehículo del yo que ejecuta, es decir, en realidad es sin sentir ningún tipo de propiedad táctil, sin experimentar la presión de los cuerpos, sin experimentar el calor o el frío, sin experimentar el dolor, por supuesto. Bien, entonces, claro, en la elaboración de ideas 2, un ser que solo fuera capaz de ver no podría ver el cuerpo. Por ejemplo,
por así decir, el campo visual no entraña algo parecido a la ocularidad. La visualidad no entraña la ocularidad, mientras que en el otro campo la tactilidad entraña ya de suyo una extensión, esta extensión unitaria e íntima, que es el aquí absoluto del cuerpo. El aquí absoluto, que justamente al contrario que los ángeles sobre la luz, no es como un punto en el espacio que se abre y se mueve por él, una especie de difusor, sino que es un aquí dilatado, es un aquí que tiene su extensión, su confín, tiene sus entrañas o sus amigos, ¿no? Bien, por supuesto yo creo que sigue teniendo una enorme fuerza la afirmación de que esta estructura de la corporalidad básica, originaria, es pura sensibilidad, En ella, o respecto de ella, tampoco se podría hacer la distinción que ya comentábamos ayer, ¿no? En el caso del dolor, que es imposible distinguir la vivencia de dolor del contenido del dolor, el sentir dolor de los sentidos que sea precisamente ese mismo dolor. Bueno, en el caso de la análisis de juicio, yo creo que esto se aplicaría a todas las propiedades del campo táctil. Claro, sabía más bien que, bueno, es que tener noticia del frío es sentir frío, es enfriarse, ¿no? Es que las carnes están recorridas por el frío. Bueno, es exactamente la misma estructura que en el caso del dolor, ¿no? El espacio que siente, esa cualidad es que se está sintiendo a sí mismo, se está, claro, podemos seguramente mencionar está en constante autoafección de sí mismo, es una especie de padecer permanente, no tanto en el sentido de sufrir, sino de esta pasividad en que se da constantemente más. Bien. Sobre esta exposición, bueno, no exactamente de inmediato las estructuras de unas distintas alternativas, pero bueno, sí que yo ofrezco el desarrollo, siguiendo verdaderamente indicaciones del texto, recursos muy fragmentarios, de que todo dolor del cuerpo es háptico. Háptico es otro nombre para táctil, es un término griego. La tradición de la psicología alemana se oponía a lo háptico, a lo óptico. Husserl lo hace suyo en este tipo de análisis, para decir todo dolor del cuerpo es háptico. Cuando duelen los ojos, y aun en los casos en que el dolor de los ojos lo ha provocado un estímulo visual de particular intensidad o de particular agresividad, una luz que cae de lleno, como así, sobre la superficie ocular, en el momento en que esa intensidad, es verdad que claro, hay un momento en que esa intensidad ya no es fenómeno visual, sino que salta dolor, precisamente en esos casos además es que desaparece como la noticia de la intensidad del foco luminoso, y lo que siente uno es en la carne, no tanto en el ojo como órgano de la visualidad, sino en la carne espaciosa, también la sede del órgano de la vista, por supuesto, dolor, ¿no? Se produce un salto aloháptico. En el caso de los dolores, por un dolor, por un sonido estridente, permanente, altísimo, bueno, sería en principio semejante, pasa a doler la carne, además puede hacerlo, como en el caso de la vista, en uno u otro, en un oído o en el otro, en una parte del oído o en la otra,
no es realmente, digamos, el órgano visual o el órgano del sensible visual o el órgano del sensible acústico el que experimenta el dolor, sino que lo experimenta la carne que sostiene ese órgano. Esa es un poco la idea. Salto a lo háptico. Yo creo que también hay un análogo muy estricto en el caso de las percepciones, en el caso de las percepciones táctiles. En ese caso, claro, en el caso en que uno toca una superficie que está muy caliente y se quema, ocurre una cosa parecida realmente cuando uno se quema, lo que hace es que cesa ya la percepción táctil. No estoy propiamente percibiendo lo caliente que está el plato o en fin, lo más posible, sino que estoy experimentando dolor quemante en esa parte de mi cuerpo, ¿no? Esto realmente yo ahí sigo el análisis extraordinario de Emerson en materia y memoria, ¿no? Esto me parece un poco trivial, pero una persona está aburrida y está jugando con un alfiler y tal, está toqueteando, en fin, probando, pues eso, la punta afilada, la temperatura, la dureza del objeto, ¿no? Percepción táctil. En el momento en que se pincha, como dice Emerson, en el momento en que se pincha, desaparece toda percepción y queda solo dolor. Pero ese dolor es justo en el mismo lugar que estaba toqueteando al final, ¿no? Por tanto, es un salto no a lo háptico, sino un salto en lo háptico, ¿no? Es salto al dolor. Y por supuesto, como hablábamos también ayer, ¿no? Hay muchos casos de dolores autogenerados, por ejemplo, dolores internos, ¿no? Dolores de estómago, dolores en las entrañas del cuerpo, el que más es esa presencia casi de tercer plano, esa presencia discretísima, en la que uno, pues, claro, es verdad que a pesar de todo, ahí está operativa la sensibilidad táctil, ¿no? Uno pues, siente, ¿no?, que esa zona recorrida por la gravedad del propio cuerpo, por la presión de las distintas, por la presión del continuo carnal, que tiene temperatura, también puede entrar en convulsión dolorosa, ¿no? Es un salto del mismo tipo que el de la percepción táctil. Bueno, no es del todo del mismo tipo, pero es también como esta idea de que el dolor responde, el dolor analizado ya en términos de sensibilidad háptica, responde a algo así como, yo utilizo esta expresión, a un cierto autismo del tacto. Estar en el dolor es estar experimentando ese continuo, es verdad que es ese continuo de afecciones táctiles, pero que han dado un salto cualitativo intratáctil que manifiesta dolor, que es el tirón de dolor, que por así decirlo, pues, como lo introducíamos antes, que entra en una compostura maleante, ¿no? O que malea, ¿no? Bien. Sobre esta elaboración es sobre la cual el libro sí que se permite lo que llama una topología álgebra, que en realidad es una respuesta a la pregunta, bueno, entonces, en perspectiva fenomenológica y en análisis del núcleo álgico, ¿dónde está el dolor? ¿Dónde está el dolor que vive el sufriente, ¿no? Y yo lo llamo topología porque, bueno, defino 3 principios, cada uno de ellos tiene algunas leyes vinculadas, ¿no? Y que serían los siguientes. El primer principio, lo hemos ya comentado, es el principio de parcialidad espacial. Todo dolor ocurre sub rationem partis. También, como estamos ayer, también el dolor loco, el dolor total, el dolor que se lo traga todo,
a pesar de ello, sigue como focalizado, sigue como manteniendo el lugar desde el que se traga al resto del cuerpo, ¿no? Y eso el viviente lo experimenta, ¿no? Es interesante en este contexto del principio de parcialidad la tesis que también lo comenté ayer. Yo creo que por principio todo viviente que pueda sentir dolor en una parte de su cuerpo puede entonces también sentirla en cualquier otra parte de su cuerpo. Por así decirlo, toda parte es algógena, ¿no? Es susceptible de convertirse en la sede de ese salto al dolor, ¿no? También en relación con este principio, la tesis interesante, yo creo, y que además ratifica en potencia en estos años, es posible la bilocación, incluso la trilocación de dolores. Es posible vivir dos dolores simultáneos al mismo tiempo sin que ellos se fundan, sin que se amalgamen en un único dolor, bueno, de intensidad mayor. No, es que me está doliendo el estómago en la rodilla, me está doliendo la cabeza y el codo, y cada dolor mantiene su ubicación propia. Bueno, esto realmente yo creo que esto es indudable que es así. Es muy característico del dolor. Es imposible sentir dos hambres o sentir dos sedes, pero es prácticamente posible sentir dos dolores o tres dolores, ¿no? Por tanto, eso son como leyes vinculadas a ese primer principio de espacialidad. Hay el segundo principio para determinar dónde es el dolor. Siempre es una parte, el segundo principio dice, bueno, es la propia hapticidad, que ya veis que aquí es prácticamente lo mismo, realmente que carnalidad, en este uso fenomenológico, y que consiste en sostener, bueno, el lugar preciso del cuerpo donde está el dolor es aquel en que se está viviendo el maleamiento. Es que el propio maleamiento, por la estructura que tiene, está fundido con el dolor, con el lugar en que se está produciendo, ¿no? En que se está produciendo. ¿Qué lugar es ese? No sé, ¿qué más se puede decir acerca de ese lugar? Pues yo creo que es que casi lo más fundamental que se puede decir es que su determinación es siempre, originalmente, de carácter intéxico o indexical. Yo lo que digo es un aquí, justo aquí, que me está doliendo, que puede ser además un punto, una cabeza de accidente, es decir, en el muslo o en la espalda, que no sabría, bueno, en el caso de la espalda no sabría quizás denominar a la altura de qué vértebras está, en la altura, pero es justo ahí, completamente puntiforme y en el sentido completamente determinado. Lo contrario cabe también, que es una determinación intéxica o indexical que no puede ser puntiforme, es enormemente amplia y vaga. Me duele, en el caso del ejemplo de Gauss, me duele que son los mismos efectos, ¿no? Por toda la parte superior del pecho, además irradiando hacia el hombro, tal, eso no corresponde a ningún miembro de la anatomía, al contrario, abarca varios de ellos y los significa plenamente en un único dolor, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una enorme versatilidad de la extensión que puede llegar a tomar el dolor, no tiene nada que ver con su intensidad, el dolor puntiforme puede ser mucho más atroz que el dolor zonal, ¿no? Y que, sin embargo, como se ve en principio carecen de delimitaciones anatómicas. No proporciona la figura de ningún miembro, por familiar que sea, del cuerpo propio, ¿no? Un cuento muy curioso de García Márquez, eso está recogido en el libro, lo leí después sobre un alcalde de una población de la selva colombiana y tal,
que está atravesando un calvario con un dolor de muelas y tal, está enemistado por el médico y no quiere ir, pero bueno, al final tiene que ir y tal. El médico le saca la muela, el alcalde le dice, démela, que la quiero observar y la quiero conservar y tal. Y cuando la ve dice, ¿y esto era capaz de hacerme lo que me estaba haciendo? ¿Qué es esta idea? Realmente es que justamente el dolor discurre, actúa y malea una dimensión de la corporalidad que no es exactamente la de la anatomía en el sentido más cotidiano y más familiar que tenemos con nuestro propio cuerpo. Es que el dolor de muelas y la imagen de la muela pues es que no tienen propiamente congruencia. Más bien, su congruencia viene dada por su localización, porque es ahí, bueno, justo en el sitio donde sé que está la muela. Bueno, el tercer principio, este es un poco más difícil de presentar, es lo que yo llamo el principio de sintopía, es un término tomado del psiquiatra alemán Thomas Fuchs, ¿no? Práctica psiquiatría fenomenológica, ¿no? Y que él lo utiliza justamente para afirmar que hay, a pesar de todo, una suerte de solapamiento entre la afección de la carne y la ubicación en la anatomía corporal. Hay una cierta correspondencia que no es accidental, ¿no? Invoca, ¿no?, la visita al médico, porque claro, al médico se le dice, donde le duele y tal, me duele en esta parte del pie, y efectivamente el que vive ese dolor sabe que es en esa zona del pie que está a la vista, que puede ver el médico, que no es intimidad carnal en ese sentido, ¿no? Y que sin embargo es congruente con la sensibilidad carnal. Yo creo que de todas maneras hay que, por recapitular estos dos principios, hay que asumir que el tratamiento irrecusable del dolor es el deístico, es el que no incluye compromiso con qué órgano sea. Se puede estar con paciente en dolor y no tener ni idea de qué órgano es, y de manera contraria, se sabe de qué miembro, de qué órgano se trata, justamente porque el señalamiento deístico es irrecusable, es aquí en España. Por lo tanto, el tratamiento deístico es pleno, pero en realidad anatómicamente, esto es un sentido de anatomía fenomenológica, ¿no? Esto es un sentido de la familiarización que tenemos con nuestro propio cuerpo. Totalmente, además, es verdad, con los órganos motrices, que son los que yo es capaz de activar, y luego también, bueno, por supuesto, todo lo que son el interior del cuerpo, pero eso como formando más bien todo ahí, Entonces decía, el tratamiento deístico es el único pleno y sin embargo, claro, la ubicación en la anatomía, en este sentido de anatomía viva, ¿no? Tiene algo de más preciso, de más recortado, pero es justamente, si pudiera decir así, es álgicamente tosca. Es álgicamente un poco vaga, todo, ¿no? Bueno, esos son los elementos de la topología óptica que yo utilizo digamos, para acabar, que en ellos lo que yo, manejo y lo que también elaboro un poco son las famosísimas determinaciones husserlianas del cuerpo en el sentido de Leib, de Körper y de Leib-Körper. Es verdad que sobre esto opto por determinada línea de elaboración. A mí me parece, por decirlo muy rápidamente, me parece desastrosa
la presentación que se hace multitud de veces de la comprensión de Husserl del cuerpo como si fuera la suma de dos instancias contrapuestas que prácticamente pertenecen a regiones del ser distintas. Una es pura cosa física, realidad espacial, sujeta a la causalidad, que es más bien casi, como dicen algunos intérpretes de algunos ilustres fenomenólogos franceses, es más bien como el cuerpo de la ciencia biomédica. O sea, está hecho de células, está hecho de sistemas mecánicos. Determinar así el Körper a mí me parece desastroso, realmente desastroso, hace imposible justamente la noción absolutamente central del Leibkörper, porque realmente antes de poder hacer la distinción entre lo que tiene de cosa espacial mi cuerpo, que es verdad que es lo que no sabéis de Husserl, antes de poder hacer esa distinción entre lo que tiene de cosa espacial y lo que tiene de intimidad carnal, tal como he dicho, verdaderamente lo que vivimos es que nuestro cuerpo es una unidad de esa intimidad con un cierto análogo de cosas. Dice Husserl, es que, bueno, corresponde más probablemente a la idea del Leibkörper. A mí me ha gustado cada vez más la traducción cuerpo de carne, precisamente para Leibkörper. Más expresivo que empezar con cuerpo vivo y físico, no recoge bien su unidad, no recoge bien eso, que realmente la carne sigue siendo la instancia corporal originaria en el caso del Leibkörper, y que permite más bien una comprensión del Körper en este análisis y en su nivel básico, como efectivamente mi cuerpo físico, tal como yo lo vivo desde dentro, y en ese vivir desde dentro reconozco a mí me gusta mucho expresar mi humanidad física, porque, bueno, eso es también elaboración fenomenológica. Ningún viviente, vamos a presentarlo así, ningún viviente humano tendría una imagen de su cuerpo físico si no fuera porque la experiencia perceptiva de otros cuerpos físicos parejos, parificables con el mío, parificados realmente con el mío, lo hacen posible. Y por tanto, claro, realmente el Körper en sentido original es sí este cuerpo, pero este cuerpo que es el cuerpo del tipo humano que, bueno, que ha caído a mi suerte, por así decir, y que está en un plano de igualdad intuitiva que salta a la vista con los de mis congéneres, claro, que sois más bien vosotros vuestros cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, esto no quizá lo puedo dejar aquí. Ya veis que esto, pero es la elaboración categorial que está a la base de cómo yo recojo el principio de sintopía que dice Fuchs. Esta cosa de que, bueno, es verdad, el dolor está absolutamente localizado, pero en su localización es como una dualidad. Es la carne y es el cuerpo humano, no es todavía aquí, no hay por qué dar curso a objetivaciones de orden superior, a través de aparatos o a través de miradas expertas, etc., ¿no? Bueno, yo creo que lo dejo aquí, esto realmente queda muy esquemático, pero seguro que en la conversación. Bueno, muy bien. Muy bien. Bien, Muchas gracias por la atención. Gracias por la exposición. Y por ello queda la presentación cubierta, ¿no? El panorama general de toda la obra. Y bueno, creo que vale la pena, ¿no? Hacer una pausa, son 4:23, igual de como la vez pasada, unos 15 minutos, son 4:23, que 4:40 nos vemos. Y continuamos, ¿no? Con la ronda de preguntas, comentarios y intervenciones. Sí.
¿Esto se pone pausa o...? No, porque si no, se está para la persona y el audio.